Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, un día más fijándonos en Oriente Medio. Mediadores internacionales y delegados de Hamás se encuentran este martes en El Cairo para intentar pactar una tregua en Gaza antes del inicio de la fiesta sagrada musulmana del Ramadán. Representantes del grupo islamista palestino y de Estados Unidos tienen previsto reunirse con delegados de Qatar y Egipto en el tercer día de negociaciones por una tregua de 6 semanas. El canje de decenas de rehenes a cambio de prisioneros y el ingreso de ayuda a Gaza. Hasta ahora Israel no ha participado en esta nueva ronda de diálogos. Según medios de comunicación israelíes, los mediadores del país boicotearon las conversaciones porque Hamás se negó a proporcionar una lista de los rehenes con vida. Miramos también a China, que se opone a que la Unión Europea incluya a empresas chinas en la última lista de sanciones contra Rusia. Es lo que ha dicho el enviado especial chino para asuntos euroasiáticos, Li Hu. Insta a la Unión Europea a cancelar incondicionalmente la lista de empresas chinas y volver a la vía correcta de diálogo y consulta con China, según un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino este martes, según informa la agencia Reuters. Pendientes también de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, ha pedido este martes a los socios y aliados de Ucrania que demuestren valentía mientras Europa se acerca a una coyuntura crítica en la que no hay lugar para la cobardía. Dice Macron, la guerra ha vuelto a nuestro suelo, potencias que se han vuelto imparables están ampliando la amenaza, atacándonos cada día más, es lo que afirma Macron a su llegada a Praga. Las declaraciones del presidente se producen después de su controvertida declaración que no excluía un posible despliegue de tropas occidentales para apoyar a Ucrania en el campo de batalla. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, junto con varios países europeos y Estados Unidos, descartaron posteriormente este escenario. Moscú advirtió de que la posible participación de Occidente en el conflicto le pondría en un choque directo con Rusia. Nos fijamos también en la Comisión Europea. Ha propuesto este martes un nuevo programa de industria de defensa de 1.500 millones de euros, financiado con cargo al presupuesto de la Unión entre 2025 y 2027. El nuevo programa invita a los Estados miembros de la Unión Europea a adquirir al menos el 40% de su equipo de defensa colectivamente para 2030, es lo que ha dicho la Comisión de la Unión Europea en un comunicado. También ha propuesto utilizar una parte de los beneficios obtenidos de los activos rusos congelados para financiar la compra de armas para Ucrania. También nos fijamos en el ministro de Defensa ruso. Ha anunciado que han establecido 2 nuevas zonas militares en respuesta a la expansión de la OTAN y la creación de potencial militar en las fronteras de Rusia. En su discurso en la reunión con funcionarios del Ministerio de Defensa ha informado que en el país se han creado nuevas zonas militares, recordando que la OTAN crea potencial militar cerca de la frontera rusa. Es que Finlandia es miembro de la OTAN y que Suecia se va a unir a la alianza. Ha dicho el ministro de Defensa ruso, hemos tomado medidas para fortalecer los grupos de tropas en las direcciones estratégicas noroeste y oeste. Se crearon 2 unidades regionales estratégicas especiales en las Fuerzas Armadas, los distritos militares de Leningrado y Moscú. Por su parte, el ejército ruso sigue su avance al oeste del bastión ucraniano de Avdiivka, tomado a mediados de febrero, y no ha permitido al enemigo establecer una línea de defensa junto a esta ciudad, es lo que ha declarado hoy el ministro de Defensa ruso en una reunión con la plana mayor del mando militar ruso, según informa la agencia EFE. Cuenta que tras la fuga de los militares ucranianos del bastión de Avdiivka, la agrupación militar rusa no les permitió fijarse en la línea Petrovsk-Lastoskine, Severne, y continúa empujando al enemigo en dirección occidental. Después de tomar Avdiivka, las fuerzas rusas han mantenido la iniciativa en la región de Donetsk, donde en las últimas semanas tomaron las localidades de Stepove, Poveda, Lastoskine y Severne, además de amenazar otras como Berdichi, Orlivka y Tonenke. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Nos fijamos en las últimas horas en toda la actualidad y empezamos poniendo el foco en Oriente Medio. Mediadores internacionales y delegados de Hamás se encuentran este martes en El Cairo para intentar pactar una tregua en Gaza antes del inicio de la fiesta sagrada musulmana del Ramadán. Representantes del grupo islamista palestino y de Estados Unidos tienen previsto reunirse con delegados de Qatar y Egipto en el tercer día de negociaciones para una tregua de 6 semanas. El canje de decenas de rehenes a cambio de prisioneros y el ingreso de ayuda a Gaza. Hasta ahora Israel no ha participado en esta nueva ronda de diálogo. Según medios de comunicación israelíes, los mediadores del país boicotearon las conversaciones porque Hamás se negó a proporcionar una lista de los rehenes con vida. Mientras tanto, las conversaciones de alto el fuego entre Hamás y los mediadores se han interrumpido este martes en El Cairo sin ningún avance, faltando apenas unos días para detener los combates a tiempo para el inicio
de Ramadán. Un alto funcionario de Hamas, Bassem Naim, ha dicho a Reuters que el grupo militante palestino presentó su propuesta para un acuerdo de alto el fuego a los mediadores durante 2 días de conversaciones y que estaba esperando una respuesta de los israelíes, que se mantuvieron alejados de esta ronda. El primer ministro Benjamin Netanyahu dice no quiere llegar a un acuerdo y la pelota ahora está en el tejado de los estadounidenses para presionarlo, para llegar a un acuerdo. Israel se ha negado a comentar públicamente sobre estas conversaciones en el Cairo, pero los funcionarios han dicho que Israel no ha enviado una delegación a las conversaciones porque exigen que jamás presente una lista de 40 ancianos, enfermos y mujeres rehenes que serían los primeros en ser liberados como parte de una tregua que inicialmente duraría 6 semanas. Por su parte, el ejército de Israel ha informado este martes de la destrucción del túnel más largo descubierto hasta la fecha en la Franja de Gaza, el cual fue hallado el pasado 16 de diciembre con unos 4 kilómetros de largo y 3 de ancho. El túnel se extendía desde el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja, para terminar a unos 400 metros del cruce de Erez, sin llegar a cruzar a territorio israelí. El ejército de Israel ha dicho este lunes que la agencia de ayuda de la ONU, la UNRWA, en Gaza empleó a más de 450 agentes militares de Hamas y otros grupos armados y que Israel ha compartido esta inteligencia con las Naciones Unidas. El portavoz militar ha denunciado ante la prensa que esto no es una coincidencia, sino que es una realidad. Dice que la UNRWA ya está en el centro de una tormenta diplomática por las acusaciones de Israel de que muchos de sus empleados también son miembros de Hamas y que algunos miembros del personal incluso participaron en el ataque de Hamas del 7 de octubre que desató la guerra en Gaza. Desde entonces, Estados Unidos y otros países han suspendido la financiación de la UNRWA. En concreto, en respuesta, esta organización ha dicho que agradecía toda la información que pudiera incluirse en una investigación independiente de la ONU que se encuentra actualmente en curso. Y además también ponemos el foco en el Mar Rojo. Los hutíes de Yemen atacan un buque portacontenedores en el Golfo de Adén, pero no hay heridos, es lo que dice el CENTCOM de Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos dijo que uno de los 2 misiles balísticos antibuque con los que los hutíes de Yemen apuntaron al buque portacontenedores MV-MSC Sky 2 en el Golfo de Adén impactó el barco causando daños. Añade que los informes iniciales indican que no hubo heridos. El barco no solicitó asistencia y continuó su camino, es lo que añadía CENTCOM en un comunicado difundido este mismo martes. Este reciente hundimiento del carguero británico Ruy Mar en el Mar Rojo a manos de los hutíes ha activado las alarmas con la posibilidad de un desastre medioambiental nunca antes visto. La embarcación transportaba 21.000 toneladas métricas de sulfato de amonio, una sustancia altamente tóxica que de entrar en contacto con el agua podría desencadenar una grave crisis ecológica. Según Daniel Gore, técnico ambiental, dice que la situación es sumamente preocupante ya que el sulfato de amonio puede provocar la muerte del ecosistema del Mar Rojo al favorecer la proliferación de algas y microorganismos que agotan el oxígeno en el agua. Además, el combustible de mala calidad y alto en azufre del buque también contribuye a la degradación del ecosistema marino. Miramos ahora a Taiwán. En el evento de las 2 sesiones de inicio de su año político, China ha presentado un aumento de gasto militar y ha endurecido el tono sobre una reunificación pacífica con Taiwán. En concreto, Pekín elevará el presupuesto militar en un 7,2%, partida que se ha más que duplicado durante la década de mandato de Xi Jinping, mientras Beijing endurece su postura sobre Taiwán. China también ha subido el tono oficial contra Taiwán al publicar las cifras presupuestarias, eliminando la mención de reunificación pacífica en un informe sobre la labor del gobierno presentado por el primer ministro Li Qiang en la apertura de la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento de China. Desde que Xi Jinping se convirtió en presidente y comandante en jefe hace más de una década, el presupuesto de defensa se ha disparado hasta los 230.600 millones de dólares. El aumento porcentual del gasto militar ha superado sistemáticamente el objetivo anual de crecimiento económico interno durante su mandato. Miramos precisamente a China, que se opone a que la Unión Europea incluya a empresas chinas en la última lista de sanciones contra Rusia. Es lo que ha dicho el enviado especial chino para asuntos euroasiáticos, Li Hui. Insta a la Unión Europea a cancelar incondicionalmente la lista de empresas chinas y volver a la vía correcta de diálogo y consulta con China. Es lo que muestra un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chinos este martes, según está informando la agencia Reuters. China se opone a que la Unión Europea incluya empresas chinas en la lista de sanciones contra Rusia. Pendientes también de Corea del Norte, el Ministerio de Defensa ha instado a Corea del Sur y a Estados Unidos a detener los ejercicios militares, diciendo que son ensayos de guerra y advirtiendo sobre las consecuencias. Es lo que informa este martes la agencia KCNA. Un portavoz anónimo del Ministerio de Defensa de Pyongyang dijo que este denuncia enérgicamente lo que llamó ejercicios militares frenéticos e imprudentes, instándolos a detenerse. Los ejercicios, dicen, nunca pueden ser defensivos, sino que son un intento de invadir el norte. Es lo que apuntaba el portavoz, destacando su mayor escala y la participación de 11 países miembros del Comando de las Naciones Unidas. Dice además, una guerra nuclear puede iniciarse incluso con una chispa. Los ejércitos
de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron este lunes sus ejercicios anuales de primavera con el doble de tropas que el año pasado, buscando mejorar sus respuestas a las cambiantes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Hoy además arranca el supermartes, primarias en 15 estados en los que se espera que el expresidente y candidato a volver al Salón Oval, Donald Trump, fortalezca aún más su control sobre la nominación presidencial del Partido Republicano, día crucial en las primarias conservadoras a las que llega tras haber ganado este lunes en Dakota del Norte, según una proyección de Edison Research. Pero hoy además es un día importante porque este supermartes vota Colorado, cita con las urnas que llega después de que el Supremo haya mantenido a Trump en la carrera de primarias en Colorado, al señalar que ningún estado tiene la competencia de eliminar a un candidato. Dice que eso le puede corresponder a un estado, que eso podría generar un caos y que es el Congreso quien debe decidirlo. Trump, por su parte, ha hablado de una decisión histórica. Miramos ahora al presidente francés. Emmanuel Macron ha pedido este martes a los socios y aliados de Ucrania que demuestren valentía mientras Europa se acerca a una coyuntura crítica en la que no hay lugar para la cobardía. Dice Macron: la guerra ha vuelto a nuestro suelo, potencias que se han vuelto imparables están ampliando la amenaza, atacándonos cada día más. Es lo que ha afirmado Macron a su llegada a Praga. Las declaraciones del presidente se producen después de su controvertida declaración que no excluía un posible despliegue de tropas occidentales para apoyar a Ucrania en el campo de batalla. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, junto con varios países europeos, incluso con Estados Unidos, descartaron posteriormente este escenario. Moscú, por su parte, advirtió de que la posible participación de Occidente en el conflicto le pondría en un choque directo con Rusia. Seguimos mirando a Macron. El presidente francés se había retractado por lo menos de sus comentarios anteriores sobre el envío de tropas a Ucrania. La semana pasada, mientras respondía a preguntas durante una conferencia de prensa tras una reunión de líderes de la Unión Europea en París, Macron dijo que nada debería quedar excluido cuando se trataba de respaldar a Ucrania en su lucha de 2 años para defenderse de Rusia. Sin embargo, el líder francés también dijo que no había consenso en esta etapa sobre el despliegue de tropas occidentales en el terreno. Pues bien, durante una entrevista en el día de ayer con la publicación de noticias checa Novinky, en un informe publicado parcialmente este lunes, Macron realizaba sus comentarios del 26 de febrero, pero enfatizaba que Francia no está considerando activamente enviar fuerzas militares a Ucrania. Decía Macron, en respuesta a una pregunta que me hicieron sobre el envío de tropas, dije que nada está fuera de discusión. Es lo que recordaba Macron sobre su comentario en declaraciones a esta publicación. La Comisión Europea ha propuesto este martes un nuevo programa de industria de defensa de 1.500 millones de euros, financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea entre 2025 y 2027. El nuevo programa invita a los Estados miembros de la Unión Europea a adquirir al menos el 40% de su equipo de defensa colectivamente para 2030, es lo que dijo la Comisión de la Unión Europea en un comunicado. La Comisión también propuso utilizar una parte de los beneficios obtenidos de los activos rusos congelados para financiar la compra de armas para Ucrania. Miramos ahora a la Unión Europea, que sigue avanzando en su plan de negociación para la adhesión de Ucrania. El portavoz comunitario, Eric Mamer, ha anunciado que la Comisión Europea presentará el marco de negociaciones ya en el mes de marzo, después de que la presidenta europea, Ursula von der Leyen, sugiriera hace semanas que la cuestión se retrasaría a después de las elecciones europeas del 6 al 9 de junio, aunque luego lo situó hacia este tercer mes del año. El portavoz introducía, eso sí, la siguiente cuestión, la de cuándo el Consejo, que representa a los países del bloque, estará en condiciones de adoptarlo. Continuó, ya que esa decisión debe ser adoptada por unanimidad. En junio de 2022, la Unión Europea concedió a Ucrania el estatus formal de país candidato a la adhesión, así como a la vecina Moldavia. El proceso de adhesión, sin embargo, supone varios años de complejas negociaciones entre los países aspirantes y las instituciones de la Unión Europea en Bruselas, un proceso que puede durar hasta una década. Miramos ahora a Alemania. Ha acusado este lunes a Rusia de filtrar una grabación interceptada de discusiones militares alemanas sobre cómo apoyar a Ucrania en este conflicto contra Rusia. Los medios rusos publicaron la semana pasada una grabación de un audio de una reunión de altos oficiales militares alemanes celebrada por Webex, en la que se discutía sobre armas para Ucrania y un posible ataque de Kiev a un puente en Crimea. Alemania ha confirmado la autenticidad de la llamada de 38 minutos, diciendo que está investigando lo que llamó un aparente acto de escucha por parte de Rusia, que fue parte, dice, de una guerra de información. Los participantes en esta llamada discutían la posible entrega de misiles de crucero Taurus a Kiev, algo que el propio canciller alemán, algo que el propio Olaf Scholz ha rechazado públicamente. También discutían cómo Francia y Gran Bretaña están entregando y operando sus propios misiles de crucero con alcances más cortos. Seguimos fijándonos en Alemania. Los funcionarios de los países de la OTAN expresaron su preocupación por la seguridad operativa aparentemente descuidada que resultó en la filtración de esta conversación entre oficiales militares alemanes, incluido el uso de la plataforma comercial no cifrada Webex
para esta reunión. Algunos calificaron estas medidas indiferentes como poco profesionales y dijeron que ese comportamiento se esperaría de personas que nunca han recibido información sobre seguridad, pero no de oficiales militares. Otro dijo que no le sorprendía este error por parte de Alemania, mientras que un tercero dijo que la filtración probablemente resultaría en medidas más estrictas en todos los ámbitos, pero particularmente en Alemania. Todos pidieron no ser identificados debido a lo delicado de este asunto. Alemania inició una investigación sobre este incidente y el lunes instó a sus aliados a no permitir que Rusia siembre división entre ellos. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha comentado este martes que la filtración de audio, donde se puede escuchar a funcionarios del país discutiendo la guerra en Ucrania, fue resultado de un error individual. En una rueda de prensa, Pistorius ha explicado que un participante se unió a esta reunión a través de una conexión no autorizada. Dice Pistorius, la confianza en Alemania es inquebrantable. Todo el mundo conoce el peligro de este tipo de ataques de escuchas telefónicas y sabe que nadie puede ofrecer una protección del 100%. Es lo que comentaba el ministro de Defensa, añadiendo que ya había mantenido conversaciones telefónicas con sus aliados sobre este tema. Pendientes de más noticias, de más reacciones por parte de Alemania, por parte de Pistorius, que dice que no se le puede hacer el juego a Putin. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, seguimos poniendo el foco en Alemania. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha dicho que se ha abierto una investigación preliminar a los participantes en la conferencia, de la que dijo que se trata de un procedimiento normal para recabar hechos y aspectos tanto incriminatorios como exculpatorios, y en función de resultados se decidirá si se lleva a cabo o no un procedimiento disciplinario. Dice Pistorius, en este momento no hay sobre la mesa consecuencias personales, al tiempo que afirmó que no sacrificará a ninguno de sus mejores oficiales para hacerle el juego al presidente ruso Vladimir Putin, según está informando EFE. Al mismo tiempo descartó expresamente que un espía ruso o alguna persona no autorizada a ingresar en la conferencia y expresó su sorpresa por el hecho de que se difundiera esa hipótesis sin haber prueba seria alguna de esta posibilidad. Miramos a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha dicho que los periodistas alemanes tendrían que abandonar Rusia si Berlín tomaba medidas contra los periodistas rusos en Alemania, es lo que está informando la agencia de noticias RIA. El ejército ruso continúa su avance al oeste del bastión ucraniano de Avdiivka, tomado a mediados de febrero, y no ha permitido al enemigo establecer una línea de defensa junto a esa ciudad, es lo que ha declarado hoy el ministro de Defensa ruso en una reunión con la plana mayor del mando militar ruso, según está informando EFE. Dice que tras la fuga de los militares ucranianos del bastión de Avdiivka, la agrupación militar rusa no les permitió fijarse en la línea Petrovsk-Lastoskin-Severne y continúa empujando al enemigo en dirección
occidental. Según el ministro de Defensa ruso, los militares rusos dan una muestra de coraje, valentía y heroísmo y cumplen exitosamente las misiones encomendadas. Después de tomar Avdiivka, las fuerzas rusas han mantenido la iniciativa en la región de Donetsk, donde en las últimas semanas tomaron las localidades de Stepove, Poveda, Lastoskine y Severne, además de amenazar otras como Berdiki, Orlivka y Tonen, que Ucrania a su vez ha calificado la situación en el sector del frente de dinámica y señalando que en ocasiones se ha recuperado parte del terreno perdido. Un portavoz castrense, Dmitry Olyjov, admitió este domingo que la situación en torno a Avdiivka es tensa, pero negó que los rusos hayan tomado las localidades de Berdiki, Orlivka y Tonen, que ya afirmó que las condiciones en esas aldeas en disputa se está estabilizando. Seguimos mirando. Al ministro de Defensa ruso ha anunciado que han establecido 2 nuevas zonas militares en respuesta a la expansión de la OTAN y la creación de potencial militar en las fronteras de Rusia. En su discurso en la reunión con funcionarios del Ministerio de Defensa ha informado que en el país se han creado nuevas zonas militares, recordando que la OTAN crea potencial militar cerca de las fronteras rusas, que Finlandia es miembro de la OTAN y que Suecia se unirá a la alianza. Ha dicho que han tomado medidas para fortalecer los grupos de tropas en las direcciones estratégicas noroeste y oeste y que se crearán 2 unidades regionales estratégicas especiales en las Fuerzas Armadas, en los distritos militares de Leningrado y de Moscú. Los embajadores occidentales en Moscú han estado realizando actuaciones como parte de su agenda de interferir en los asuntos internos de Rusia. Es lo que está diciendo hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, en una emisión del programa Soloviev Live TV. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que había invitado a embajadores de la Unión Europea a una reunión para aclarar la situación antes de las próximas elecciones presidenciales de Rusia, pero que luego se negaron a asistir solo 2 días antes del evento. El máximo diplomático dijo también que Rusia posee información que muestra que las embajadas de la Unión Europea en Moscú están preparando mecanismos para apoyar a la oposición no sistémica. Dice Zakharova, a ellos me refiero a los embajadores de los países occidentales de la OTAN, dedican todo su tiempo a hacer una sola cosa. En primer lugar, interfieren en los asuntos internos de nuestro país. En segundo lugar, literalmente han estado montando representaciones que también tienen algo que ver con interferir en los asuntos internos de Rusia. Hablamos ahora de un ataque ucraniano que ha impactado este martes una estación ferroviaria en la región rusa de Kursk, cerca de la frontera. Es lo que apunta el gobernador local Roman Starovoyt. Según AFP, dice que la estación ferroviaria de Gluskovo fue blanco este martes de ataques de parte de Ucrania. Es lo que ha escrito el gobernador en Telegram, precisando que la acción no dejó heridos. El ataque provocó un incendio que fue rápidamente controlado y dañó líneas de alta tensión que dejaron sin electricidad la estación de Gluskovo y el pueblo cercano de Kulbaki, según señalaba la misma fuente. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso anunció este martes que había destruido 3 drones ucranianos en la región de Belgorod, también en la frontera. Rusia y China están considerando colocar una unidad de energía nuclear en la Luna alrededor de 2033 a 2035, es lo que ha confirmado hoy Yuri Borisov, jefe de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, según informa la agencia estatal de noticias RIA y según está replicando también la agencia Reuters. Esto se produce apenas unas semanas después de que China y Rusia confirmaran que habían estado en conversaciones sobre la seguridad del espacio exterior y las armas de inteligencia artificial. En ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que funcionarios de Moscú y Beijing tuvieron un intercambio detallado de evaluaciones sobre el uso de la tecnología de inteligencia artificial. El comunicado añadió que las conversaciones abordaron directrices e iniciativas doctrinales de Rusia y de China. Pues ojo, porque ahora Rusia y China están considerando poner una unidad de energía nuclear en la Luna de cara más o menos a los próximos 10 años. Por su parte, Ucrania refuerza su apuesta por tácticas de guerra simétrica con las que está golpeando a Rusia en el aire y el mar para compensar la superioridad en el frente de las fuerzas del Kremlin, que siguen ganando terreno en varias zonas del frente, aprovechando el déficit de munición en artillería que sufre Kiev por los retrasos en la ayuda militar occidental. Es lo que está apuntando la agencia EFE, el último episodio de esta guerra simétrica con la que Ucrania intenta desafiar la superioridad de la aviación y la flota rusa se ha producido este martes con un ataque con drones navales que, según la inteligencia militar ucraniana, ha destruido un barco de patrulla ruso cerca del estrecho de Kerch, en el extremo oriental de la península de Crimea. Para este golpe, el GUR ha utilizado drones Magura V5 desarrollados recientemente por Ucrania para destruir buques militares rusos en el Mar Negro y seguir aumentando la presión sobre la flota rusa, cuyo repliegue hacia el este ha permitido a Ucrania reanudar la exportación de cereales a través de algunos de sus puertos. Lleva mirando a Ucrania, que dice que ha destruido 18 aviones no tripulados rusos. Las fuerzas ucranianas destruyeron 18 de los 22 vehículos aéreos no tripulados lanzados este lunes, según un mensaje publicado en Telegram por la Fuerza Aérea de Ucrania. El ataque de los SUAV rusos tuvo como objetivo la región de Odessa y al parecer 4 de los SUAV alcanzaron sus objetivos. El resto fueron interceptados y destruidos por unidades de misiles antiaéreos de la Fuerza Aérea de Ucrania y grupos de fuego móviles de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Hablamos ahora de la OTAN. Albania, miembro de la OTAN y que no tiene aviones de combate propios, ha abierto una base aérea reconstruida de la era soviética para dar servicio a los aviones de la alianza en medio de una creciente amenaza de Rusia. Esto es lo que dice el primer ministro Edi Rama. La OTAN ha gastado ya más de 50 millones de euros en la base aérea de Kukova para reforzar su presencia en la región. El espacio aéreo del país adriático de Albania, que limita con Grecia al sur y con Montenegro al norte, está protegido por Italia y Grecia. Según el político, esta es una base que agregará otro elemento de seguridad para la región de los Balcanes occidentales, que todos sobre ya saben que es una región en peligro por la amenaza y las ambiciones de Rusia. 2 aviones de combate que volaban desde la base aérea de Aviano de la OTAN en Italia aterrizaron en Kukova para marcar la reapertura de este aeródromo. Miramos de nuevo a la OTAN, y es que Suecia está en camino de convertirse en el miembro número 32 de la alianza en unos días, después de que el Parlamento de Hungría, el último escollo, ratificara su adhesión hace una semana, poniendo fin a 2 siglos de no alineación militar. El país nórdico solicitó su ingreso en la OTAN junto a Finlandia tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Según una encuesta realizada hoy por la firma de analistas Indicator para la emisora sueca SR, el 55% de los suecos cree que el país escandinavo ha hecho demasiados sacrificios para unirse a la OTAN. Mientras tanto, el 77% cree que la seguridad de Suecia se ve reforzada por su membresía. La encuesta preguntó a 2.413 personas durante febrero, pero no se hicieron preguntas sobre el tipo de sacrificios con los que la gente estaba en desacuerdo. Miramos ahora a Argentina. Los trabajadores de la agencia estatal de noticias Telam organizaron un abrazo simbólico este lunes en la sede del medio, después de que el presidente argentino Javier Milei anunciara su cierre, una medida que podría dejar a 700 empleados en la calle. Tras el anuncio de Milei en su discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa del pasado viernes, la agencia amaneció este lunes con su sitio web caído bajo la leyenda "Página en reconstrucción", el ingreso a su sede vallado y con custodia policial, mientras que toda su plantilla fue notificada para no acudir al puesto de trabajo durante una semana, aunque con goce de sueldo. Rápidamente sus trabajadores y los sindicatos de prensa organizaron un acto que contó con la participación de los principales líderes sindicales de Argentina, por ejemplo Pablo Moyano, de la Confederación General del Trabajo, el más grande del país, quien anunció la opción de repensar una huelga general como la vivida el 24 de enero en conjunto con todos los gremios del territorio. Miramos ahora, el Parlamento chino ha comenzado su reunión anual y, tal y como se esperaba, ha hecho la presentación oficial de sus metas para este año. Bajo la promesa de que Pekín avanzará en la transformación de su modelo económico, China se marca un objetivo de crecimiento económico de cerca del 5% este año. El primer ministro Li Qiang ha sido el encargado de hacer la puesta de largo de esta marca, prometiendo medidas para transformar el modelo de desarrollo del país, frenar el exceso de capacidad industrial y abordar los riesgos en el sector inmobiliario y la deuda municipal. Li anunció un objetivo de crecimiento similar al del año pasado y dijo que alcanzarlo no será fácil. Beijing pretende tener una postura fiscal proactiva y una política monetaria prudente. El objetivo tiene en cuenta la necesidad de impulsar el empleo y los ingresos y prevenir y desactivar riesgos. China planea tener un déficit presupuestario del 3% de la producción económica frente al 3,8% revisado del año pasado. China ha comenzado el año con una caída del mercado de valores y una deflación a niveles no vistos desde la crisis financiera mundial de 2008 a 2009. La crisis inmobiliaria y los problemas de deuda de los gobiernos locales persisten y elevan la presión sobre los líderes chinos. Miramos ahora la actividad de servicios en China, que ha seguido creciendo en febrero, pero a un ritmo más lento desde noviembre de 2023. El índice Caixin ajustado estacionalmente llegó a 52,5 puntos por debajo de los 52,7 de enero. El índice compuesto de producción marcó 52,5 puntos sin cambio con respecto a enero. Así, la actividad empresarial se mantiene en territorio de crecimiento por 14º mes consecutivo. Miramos ahora los principales índices de Wall Street, que caían este lunes tras los máximos históricos alcanzados por el S&P 500 y el Nasdaq en la sesión anterior, ya que los inversores hicieron una pausa al inicio de una semana repleta de datos económicos clave. Por ejemplo, el Dow Jones llegó a perder unos 151 puntos, cerca de un 0,39%, el S&P cedía 7,97 puntos, más o menos un 0,16%, y el Nasdaq restaba 25 puntos o un 0,15%. Miramos ahora a Apple. La Comisión Europea ha sancionado a Apple con 1.800 millones de euros por abuso de posición en la distribución de música en streaming tras las quejas de plataformas como Spotify de que la compañía impedía a la plataforma informar a los usuarios de iPhone o iPad de formas de suscripción alternativas al acceso directo desde la tienda online que la multinacional instala en sus dispositivos, en la App Store.
Nos fijamos ahora en Elon Musk, que ya no es la persona más rica del mundo. Por primera vez en 9 meses, las acciones de Tesla perdieron un 7,2% este lunes por las malas ventas en China, lo que redujo la fortuna de Musk a 197.700 millones de dólares. Ahora es Jeff Bezos quien ostenta el trono con sus 200.300 millones de dólares de patrimonio neto, por primera vez desde 2021. Además, el jefe de Tesla y SpaceX podrá sufrir un nuevo golpe. Un juez de Delaware ha anulado su paquete salarial de 55.000 millones de dólares en la automovilística tras la reclamación del inversor que cuestionó el plan de compensación de Elon Musk. Miramos también al oro. La onza de oro Troy, activo refugio, registraba la tarde de este lunes una subida del 1,65% hasta los 2.117 dólares y con sus máximos históricos en torno a los 2.135 que marcó el pasado 4 de diciembre. Prácticamente a la vista. A propósito de este repunte, los expertos de Banca March han explicado en un informe que se debe a datos económicos peores de lo esperado en Estados Unidos. Dicen que los indicadores de confianza publicados el viernes decepcionaron, señalaron un menor dinamismo de cara a los próximos meses, un dato que en su conjunto apunta a un menor optimismo del consumidor estadounidense. Pendientes también del mercado de criptomonedas, ha sido testigo de liquidaciones masivas a medida que la subida de precios continúa y Bitcoin se acerca a su máximo histórico de precio cercano a los 70.000 dólares, como ven ahora cotizando en torno a los 67.637. De acuerdo con los datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas han producido liquidaciones de posiciones apalancadas por más de 530 millones de dólares. El aumento en el volumen de liquidaciones coincidió con la acción de precio brusca de Bitcoin, que durante las últimas horas de la noche este lunes alcanzó un nivel récord anual de 68.770 antes de retroceder fuertemente. Bitcoin conquistó el nuevo máximo de precio anual a medida que continuó la tendencia alcista, acercándose aún más a su récord histórico visto en noviembre de 2021. Su precio retrocedió al nivel de los 65.000 durante la madrugada, mientras que Ethereum, Ether, la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado, surgió sobre los 3.700 dólares. Pendientes de más noticias, más actualidad, más últimas horas, una breve pausa, unos minutos y enseguida estamos de vuelta. Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ya digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel. Acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no? Buenos días, 8 de la mañana, ¡pum, pum, pum, pum! El mercado. Que lo primero que te van a decir es, o sea, ¿por qué te quejas, no? Si eso es para pillar a los malos. Ya llegó, no es la patrulla canina, es Powell, que llega al mercado ya para hacerle esto.
SP500 hacia arriba. Vamos a hablarles también de lo que ha pasado últimamente en varias plataformas bancarias en Europa. El dato de inflación es un desastre absoluto. Ese concepto también de repensar el capitalismo, un capitalismo que evidentemente no existe, es un capitalismo de Estado, una plutocracia. Toda Europa recortando una media de 0,70%, el IBEX 35 va algo más. ¿Qué hay detrás? Esto. Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Seguimos mirando a más noticias y hablamos ahora de Irak. Esto es increíble, esto es increíble. Oriente Medio es un foco de atención. Vamos a ver hasta qué punto Christine Lagarde ve ya la estanflación en la economía europea. Es decir, la avaricia, las ganas, la alegría. Porque... Un dilema con su calavera de Hamlet en la Moncloa, ¿no? La guerra que os está librando es la guerra económica. Cambiamos rápidamente de asunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Bitcoin is a hedge against both inflation and deflation. The world faces unprecedented challenges. Y no es un error, es real. Y decías, Orwell, come here. Orwell, 1984, ¿para qué voy a leerlo? Si lo estamos viviendo. ¿Y ahora qué? ¿Pensabais que estaba todo? Venid. Esta es la nueva casa de los negocios. Mirad, mirad. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad. De las últimas horas les hablábamos antes de la pausa de Bitcoin, muy cerca de tocar máximos históricos. Hablábamos de que el oro ayer se quedó a puntito, pues ojo, vamos a echarle un vistazo al gráfico porque acaba de superar los máximos históricos. El valor refugio por excelencia ha superado los $2.136, de hecho, como ven, ahora mismo está en $2.139 por cada onza, superando los máximos históricos que tocó el 4 de diciembre del año pasado. Bitcoin, oro, disparados, pendientes también de la apertura de Wall Street que tendrá lugar en apenas unos minutos y pendientes también de más noticias, de más últimas horas. Ponemos el foco ahora en el presidente estadounidense Joe Biden, que va a lanzar este martes un nuevo grupo de trabajo para abordar los precios corporativos injustos e ilegales, que Biden considera una de las principales razones por la que los consumidores aún no sienten el impacto del enfriamiento de las tasas de inflación y de una economía fuerte. Según está apuntando la cadena CNBC, el grupo de trabajo estará dirigido por la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, dos agencias a la vanguardia de la agresiva agenda regulatoria de la administración Biden durante los últimos 3 años. Dice en un comunicado: estamos entusiasmados de copresidir la nueva fuerza de ataque del presidente sobre precios injustos e ilegales que se basa en el trabajo de gran alcance de la FTC para promover la competencia y abordar las prácticas comerciales ilegales que están inflando los costes para los estadounidenses. Es lo que dijo la presidenta de la FTC, Lina Khan, a los periodistas en una llamada telefónica este lunes. El fiscal general adjunto antimonopolio, Jonathan Kanter, copresidirá esta fuerza de ataque junto con Khan. Dice aquí: en el Departamento de Justicia nos enfrentamos a algunas de las corporaciones más poderosas del mundo para que podamos mejorar las vidas de las familias estadounidenses. Pendientes de Biden, pendientes también de las rencillas que están surgiendo con Israel. Precisamente ponemos el foco de nuevo en el conflicto en Oriente Medio. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant ha dicho este martes que continúa la tensión con militantes de Hezbollah en la frontera con el Líbano y que se está acercando a una situación de escalada militar. Dice Gallant: estamos comprometidos con el proceso diplomático, sin embargo, la agresión de Hezbollah nos está acercando a un punto crítico en la toma de decisiones sobre nuestras actividades militares en el Líbano. Es lo que ha dicho en un comunicado después de una reunión con el enviado especial estadounidense Amos Hochstein. Siguen las negociaciones, como saben, siguen también las reuniones en el Cairo para intentar llegar a un acuerdo sobre la liberación de rehenes, pero ojo porque ayer se avisaba de que la tensión en el Líbano se está disparando. Ahora el ministro de Defensa israelí dice que la situación se está acercando a un punto
Crítico, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, pendientes también de Francia, que se prepara para legislar y frenar a las compañías de moda ultra rápidas. Según un nuevo proyecto de ley del lado oficialista, las marcas de moda con una rotación de productos ultra rápida, como por ejemplo la China Shein, deberían estar sujetas a sanciones de hasta el 50% del precio de venta de sus prendas para contrarrestar su impacto ambiental. Los diputados denuncian como en lugar de renovar sus colecciones 4 veces al año, como las marcas de ropa tradicionales ofrecen miles de productos nuevos al día, lo que incita a un gasto excesivo y a una contaminación innecesaria. Según el texto, esta evolución del sector de la confección hacia una moda efímera que combina volúmenes cada vez mayores y precios bajos está influyendo en los hábitos de compra de los consumidores al crear impulsos de compra y una necesidad constante de renovación con consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Miramos también a España. 2 días antes de conocer la decisión del Banco Central Europeo, el Tesoro inaugura marzo con una emisión de letras a 6 y 12 meses. El organismo que dirige Paula Conce ha colocado 5.117 millones en deuda a muy corto plazo, en los tipos más altos desde el pasado noviembre, un mes en el que los mercados vivieron una fuerte recuperación, animados por las expectativas de que los tipos de interés habían tocado techo y que en los primeros meses de 2024 comenzarían los recortes. Sin embargo, el escenario a día de hoy es muy distinto, que los bancos centrales han confirmado que los tipos han tocado techo. Seguimos mirando a España. El Gobierno va a tramitar de urgencia en el Consejo de Ministros de este martes la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, la SET, la nueva empresa pública conocida como SEPI Digital, con la que el Ejecutivo aspira a movilizar 20.000 millones de euros en inversiones tecnológicas y con la que se prevé controlar la entrada del Estado en Telefónica. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, señaló el pasado lunes que la idea del Ejecutivo es tramitar de urgencia la creación de la SET en el Consejo de Ministros, si bien se estima que la aprobación del Real Decreto que establecerá la creación de la nueva entidad tendrá lugar en 2 o 3 meses. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más análisis, con el foco puesto en el oro, tocando máximos históricos, Bitcoin acercándose a máximos históricos, pendientes de Wall Street, la decisión del Banco Central Europeo. Una pausa, un par de minutos y enseguida analizamos todo en Negocios Televisión.